Dios. El título del mensaje, quizá te llegó un mensajito mío. Yo mando mensajes a muchos, no puedo mandarle a todos, pero mando, y el título del mensaje de esta noche es de la gracia de Dios a tu propósito. Amén. De la gracia a tu propósito. Y vamos a concentrarnos en la palabra de Dios, dos textos, dos versículos que son claves para lo que el Señor quiere tratar hoy en esta noche con tu vida. Amén. Así que Romanos capítulo 5, versículo 1 y Colosenses capítulo 3, versículo 2. Arrancamos entonces Romanos capítulo 5, versículo 1. Le voy a pedir a los chicos que lo puedan poner también en pantalla. Romanos capítulo 5, versículo 1, un texto muy conocido. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos de vuelta. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí rápidamente, antes de orar, interesante pensar un detalle. Dice el apóstol Pablo, palabra de Dios, justificados. O sea, era necesario que fuéramos todos de alguna manera justificados delante de Dios por vivir una vida dándole la espalda a Dios de muchas formas, y esto se llama pecado. ¿Me escuchan? Todos somos pecadores y la palabra de Dios afirma: por cuanto todos pecaron, lo dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora el apóstol Pablo, aquí en su carta a los Romanos, la palabra que nos deja de parte de Dios, dice, bueno, sí, pero dice el texto, ahora somos justificados, pues, por la fe. La fe es lo que logra un milagro delante de Dios. Nuestra vida es reconciliada con Dios y es la fe. Y dice por la fe y agrega, tenemos paz para con Dios por medio. No es fe en cualquier cosa, no es fe en ideas, no es fe en lo que dice la gente, lo que dice la cultura. Dice el texto, la Biblia concretamente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo texto, Colosenses capítulo 3, versículo 2. Y el texto dice así, la palabra dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cortito. Poned la mira, y está hablando de que tu mirada, esa mirada que es con atención, que es con reflexión, esa mirada en la cual hay peso, por lo cual mi vida toma un rumbo distinto, es una mirada, esa mirada que define tu vida, dice el texto, habla de esto, poned la mira en las cosas de arriba, en las cosas que tienen que ver con Dios, y no en las de la tierra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que ella es luz y sea en nuestras vidas, en nuestra mente, esa luz fuerte que alumbre de tal manera, Señor, que aquello que, Señor, nos acosaba, aquello que nos hacía a un lado, nos alejaba de tu presencia, aquello que teníamos en duda, aquello que nos traía inseguridad, por tu palabra, esta luz que es tu palabra, la recibimos, todo se va, totalmente queda fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra,
recibimos tu palabra, ponemos nuestra confianza en tu palabra, porque tú mismo afirmas que todo pasará, mas mi palabra, afirmas tú, Dios, no pasará. Por eso ponemos nuestra confianza en tu palabra. Recibimos a través de ella lo que el Espíritu quiere darnos. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. De la gracia a tu propósito. O sea, ser salvos. Cuando hablo de la gracia, estoy hablando de la salvación por medio de la fe. Lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 1, a través de Cristo Jesús, su sangre derramada. De la gracia, la salvación, sí. A tu propósito, me estoy refiriendo que podés ser salvo, pero quizá el propósito de Dios no se cumpla jamás. ¿Me escuchan? ¿Por qué? Porque dice el segundo versículo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué pasa cuando alguien es salvo, pero no tiene su mirada fija, no tiene su mirada puesta, y entonces su vida no está definida por las cosas de Dios, las cosas del cielo, sino su vida comienza a definirse de otra manera distinta, porque su mirada no está puesta en las cosas de arriba. En la vida cristiana hay dos preguntas que el ser humano, aunque nunca se las haya hecho, las responde a través de su manera de vivir. ¿Me están escuchando? En la vida cristiana hay dos preguntas que aunque jamás se las haya hecho, las está respondiendo de igual manera por su manera de vivir. La primera pregunta tiene que ver con el Romanos 5. ¿Quién paga la deuda? La primera pregunta tiene que ver con Romanos capítulo 5. ¿Quién pagó mi deuda por mi salvación? Romanos 5, justificados pues, habla de Jesús. Y automáticamente esta pregunta la respondemos, aunque nunca nos la hayamos hecho a través de nuestra manera de vivir. La segunda pregunta es, ¿hacia dónde está apuntando mi vida? También, quizá nunca te la hiciste, pero a través de tu manera de vivir ya estás respondiendo también esta pregunta. La primera pregunta determina nuestra paz. Por eso determinan una manera de vivir en paz, en Cristo, en victoria, firmes, seguros, plenos, creciendo, sirviendo a Dios. La gracia comienza cuando dejamos de intentar pagar lo que jamás podremos pagar, y por ese motivo Jesucristo vino a morir en la cruz, porque jamás podríamos pagar la deuda de pecado, de error, de orgullos, de miserias, de mentiras, de engaños, de dolor, heridas. Un Dios justo que hace justicia y que la deuda toda es pagada por la muerte de Jesús. De la gracia a tu propósito. Es el título. Estaba pensando en algún ejemplo. ¿Alguna vez les pasó allí ir al supermercado? Y lo primero que se me ocurrió es el ejemplo de cuando vas al súper y tenés el canastito, no te digo muy lleno, pero tenés varias cosas. Y cuando estás allí en la caja
sacás tu tarjeta de débito o la que tengas. Y cuando la pones allí, te marca, no es suficiente. ¿Me están escuchando? ¿Te pasó que rechazaran tu tarjeta en el momento de pagar? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Intentamos siempre pagar a través de nuestra tarjeta que no tiene fondos. Y hay cristianos que por años, y estoy hablando de muchos años, 5, 10, 15 años, todavía están dudando de su salvación. Es porque están intentando pagar lo que le es imposible pagar por sus fuerzas. Todavía hay cristianos que dudan de su salvación, porque quiere decir que están intentando. Es que voy a portarme mejor, no sea que Dios no me deje entrar al cielo. ¿Me escuchan? Eso no es Biblia. Eso no enseña Jesús. No enseña ninguno de los apóstoles. Eso no existe en la Biblia. Pensabas que tenías dinero allí en el súper, pero te das cuenta, no llega. Esa sensación de pánico, de vergüenza con las personas que te miran, están en la cola y se dieron cuenta que no tenés plata en el banco. ¿Me escuchan? Pero ahora imagina que alguien de allí atrás aparece de improviso y te dice: no te preocupes, yo me hago cargo. Pero ¿cómo usted, señor? Sí, yo me hago cargo. Pero todo, sí, yo me hago cargo de todo. Yo lo cubro, no me debes nada, tranquilo, vete en paz. Lo dice Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vete en paz. ¿Me está escuchando? Qué sensación de gratitud en el supermercado. ¿Será que nos cuesta tener esa sensación de gratitud ahora con Cristo? Porque todavía el significado de lo que hizo Cristo es mucho mayor en millones y millones de veces que lo que significaría que alguien te cubra en la cola del súper y te diga: yo te pago todo. De esto se trata Romanos 5:1, que diría, en consecuencia, diría así: ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que está diciendo? Está diciendo que nos presentemos delante de Dios, no con la esperanza de tener suficiente justicia por nuestra propia cuenta, no con la esperanza de tener suficiente justicia por nuestra propia cuenta, sino con la paz de saber que Jesús ya pagó todo. Todo por nuestro pecado en la cruz. Todavía hay cristianos que se sientan en las sillas y adoran y levantan las manos y todavía están con dudas y se persiguen y se acusan. ¿Será que tengo que hacer algo más para ser salvo? ¿Me escuchan? ¡Qué error grave! Es que no se puede desatar tu propósito si ya desde el vamos hay una fe allí confusa, confundida. Creo que la ilustración de la tarjeta, esa tarjeta rechazada, refleja perfectamente nuestra condición espiritual.
Qué desesperación descubrir que uno no tiene con qué responder ni con qué pagar nunca, ya, jamás en la vida, porque ya todo lo pagó Jesús en la cruz. Creo que pocos lo entienden de verdad. Porque nuestra respuesta sería otra frente a Dios desde ahí en más. Por eso yo afirmo que muchos viven confundidos su fe. Están convencidos de que algún día, reunirán lo suficiente en buenas obras, lo suficiente en cuanto a su moral, en cuanto a su vida religiosa. Reunirán lo suficiente en cuanto al esfuerzo, como para presentarse de manera aceptable delante de Dios. Y Dios te diga, vení, entrá entonces. ¿Me escuchan? ¿Cuántos viven confundidos? Pero te digo la situación, tu propósito así jamás se va a desatar. Es que la justicia humana siempre tiene fondos insuficientes, siempre tendrá fondos insuficientes. Por eso es que Jesucristo viene y muere en la cruz, porque mis fondos son insuficientes y la de cada uno de nosotros siguen siendo y seguirán siendo insuficientes para cubrir la deuda que solo Cristo la pagó completa, toda, en la cruz. Decirle que está al lado, mi obediencia, decirle que está al lado, mi obediencia nunca puede comprar el perdón. ¿Me están escuchando? ¿Qué? ¿Hay que ser desobediente? No, hay que ser obediente, pero te estoy diciendo la verdad. Si vos sos obediente porque querés comprar el perdón, estás equivocado. Mi religiosidad jamás cancela la culpa por mi pecado. Mi disciplina tampoco elimina el pecado. Por eso estoy hablando, el título es de la gracia a tu propósito. Y allí es cuando aparece Jesucristo, nuestro Señor. No para presentarnos un poco de justicia y sumarla a la nuestra. ¿Me están escuchando? Porque algunos viven de esta manera y piensan y viven su fe de esta manera. Jesús no viene como para financiarnos el resto de lo que me falta para ser justificado por Dios. No viene para eso, para financiarme lo que me falta. Tampoco para completar. Jesús lo dio y cubrió todo. Mi total y tu total. Jesús paga absolutamente toda la deuda. Y a eso le llamamos justificación. Es lo que en el título yo digo de la gracia. No significa que Dios decide ignorar nuestro pecado. No. Significa que otro asumió completamente el costo de la justicia que se debía hacer por mi pecado. Otro lo asumió al costo de la justicia y se llama Jesús. ¿Me estás escuchando? Por eso es que Romanos afirma que tenemos paz. O sea, hemos hecho las paces. Y no es por nada nuestro ni mío. Es porque hay otro que asumió el costo completo. Y dice el texto de Romanos, ¿a través de qué? De la fe. Otro texto dice, por gracias sois salvos por medio de la fe. Hemos hecho las paces, tenemos paz, pero no está hablando de una paz emocional. Habla del fin de una puja de poderes en nuestro interior. Ya está, ya hay un final, se hizo un final y es a través de tu fe.
tu arrepentimiento sincero. Ya hay reconciliación si en humildad recibimos a Cristo. Quien entiende esto, entonces deja de vivir intentando ganar el favor de Dios y comienza a vivir agradeciendo el favor que ya recibimos en Cristo de parte de Dios. El problema, decirle que está al lado, ¿cuál es el problema, pastor? ¿Cuál es el problema, pastor? El problema es que muchos ya fueron justificados, pero siguen mirando las cosas de abajo. ¿Me están escuchando? Por eso viene Colosenses. El título es de la gracia a tu propósito. El problema es que muchos ya está bien, entienden, lo reciben por fe, pero siguen mirando las cosas de abajo. Les tira en la carne las cosas de acá y casi poco o nada las cosas de Dios. Y aquí entra Colosenses capítulo 3. Después de haber recibido semejante gracia, Pablo hace un llamado que es contundente a todo cristiano, a todo aquel que se dice amar a Cristo. Ponga usted la mirada en las cosas de arriba. Y entonces el propósito de Dios comenzará a hacerse realidad. Porque el lugar donde está puesta tu mirada, ¿me escuchan? El lugar donde está puesta tu mirada terminará gobernando tus deseos y reorientando tu vida. El texto de Colosenses es pequeño. Vivimos en una generación experta en distraerse, experta en distraernos. La cultura, la sociedad en la que vivimos alimenta continuamente nuestros ojos y nos distraemos por acá, nos distraemos por allá. Más dinero, más reconocimiento, más influencia, más placer inmediato, más aprobación de la gente. Pero el corazón del hombre jamás fue diseñado para alimentarse de lo terrenal. Jamás. Y como jamás fue diseñado para alimentarse de lo terrenal, bueno, el propósito de Dios comienza a postergarse, comienza a hacerse a un lado en nuestra vida, toma un rumbo. En vez de acercarnos, comenzamos a alejarnos del propósito. Y todo aquello que ocupa el lugar de Cristo, de las cosas de Jesús, termina convirtiéndose en un ídolo más al cual seguimos y terminó reemplazando a Jesús en nuestras vidas. Un ídolo más, un altar más que no es el de Dios. El problema no es solamente amar demasiado las cosas del mundo, ¿me escuchan? Lo vuelvo a repetir, el problema no es solamente amar demasiado las cosas del mundo. Te lo digo del otro lado. El problema es olvidarse el valor de las eternas y vivir de esa manera, olvidándose del valor de las cosas de arriba, de Dios. Allí está el problema. Cuando el cielo empieza a desaparecer de tu vida, cuando las cosas de Dios comienzan a estar en un segundo, tercero, cuarto plano de prioridades. Y es que las cosas de la tierra comienzan a ser
de a poco un todo en nuestras vidas. Entonces empezamos a discutir por pavadas en casa. ¿Me escuchan? Perdonen que sea simple. Resulta que ya estamos poniendo nuestra mirada en las cosas y empezamos a discutir por pequeñeces. Empieza a haber allí desacuerdos en el matrimonio, con los hijos, empiezan nuevamente los problemas relacionados en el hogar, en el trabajo, tonteras, pavadas, son todas. Es que empezaste a poner tu mirada en las cosas, ¿me escuchan? Y de esa manera te fuiste alejando del propósito de Dios. Así que cuando discutías por pavadas era porque tu mirada dejaba de estar en las cosas de Dios. Sí, era así. Era por eso. Tu mirada comenzaba a estar en las cosas de acá, del mundo. Le dabas tanta prioridad, le dabas tanto, importancia, que bueno, ya te empezabas a inquietar. En el fondo, tonteras. Cuando te pones a pensar, yo discutí por esto con mi esposa, no era grave, pero yo me puse terco. Y eran las cosas de acá. Nos desgastamos y entramos en crisis por aquello que desaparecerá completamente. Invertimos nuestras fuerzas en construir castillos, yo les llamo castillos de arena. Pero la cruz cambia, amén, nuestro pasado. Y también cambia nuestro presente, amén. Decirle que está al lado, pero la cruz también debe cambiar el enfoque que tenés de la vida. Ya no las cosas de abajo, ¿me escuchan? Ahora de las de arriba, de las de Dios. Existe una relación inseparable entre Romanos y Colosenses. Romanos 5, Colosenses 3:2. Y quien comprende justamente cuánto fue perdonado, comienza a valorar aquello que tiene valor y que es eterno, las cosas del reino, las cosas de Dios, que tienen íntima relación con tu propósito. ¿Me están escuchando? Cuando uno comprende de verdad, que Cristo pagó semejante precio que nosotros nunca jamás podríamos pagar por el perdón, para que nuestros pecados ya sean totalmente borrados, afirma la palabra de Dios. Ya no podés vivir persiguiendo únicamente aquello que es de aquí solamente, de aquí abajo, aquello que será destruido. La gracia de Dios debería cambiar también tus prioridades cuando comprendes de verdad. Porque a veces se comprende como una información que se recibe, como un dato más que sabemos y entendemos, pero no lo comprendemos en el espíritu, de tal manera que la palabra se haga vida. Ya no vivimos para acumular, vivimos para agradar a Dios. Ya no buscamos solamente éxito, buscamos presentarnos fieles cada día delante de Dios. Ya no preguntamos qué queremos, preguntamos qué es lo que Dios
querrá de mi propia vida. Y allí estás muy cerca de que comience a cumplirse el propósito que Dios tiene para ti. El Evangelio no solamente nos libra del infierno, nos libera de una vida vacía, nos rescata del engaño de creer que, bueno, en esta tierra yo puedo satisfacer el corazón de Dios, ¿me escucha? De alguna manera, creer en un engaño, que yo puedo hacer algo por lo cual, bueno, Cristo está, pero yo puedo. No podés hacer nada, ¿me escuchan? No podemos hacer nada. Por eso Jesús murió en la cruz. Y dice su palabra, Dios decide hacerse hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Para Él involucrarse y rescatarme a mí, rescatarte a vos, rescatarnos de la destrucción, del pecado, la maldad del hombre. Aquí en este lugar al menos, creo, habrá dos grupos. Seguramente por el Espíritu está confrontando a un grupo, y le está diciendo: deja de intentar pagar una deuda que Jesús ya canceló. ¿Me escuchan? Deja de intentar ya, es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Deja ya de vivir la vida cristiana, 15 años ya de esta manera, 10 años, 5, 2. Deja ya. No sigas viviendo bajo la culpa, una culpa que ya no existe, porque Jesús dijo: consumado es, ya está. Y todavía te sigues persiguiendo con la culpa. Basta ya. Todavía hay hermanos que en una charla personal me dicen: no estoy seguro, yo creo que Dios, bueno, me va a dejar pasar porque soy buena persona. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? No te va a dejar pasar porque sos buena persona. ¿Me estás escuchando? Solo te deja pasar si tu fe alcanza a entender que no hay nada que vos puedas hacer bien, con toda la buena intención de tu corazón. Solo fue lo que hizo Cristo en la cruz. ¿Saben cuántos cristianos hay que viven equivocados? De esta manera está llena las iglesias de cristianos que viven confundidos. Hay un segundo grupo que vive levantando la mirada, gloria a Dios, o la vive bajando. Son salvos, sí, entendieron el mensaje, ya, entendieron que Cristo allí se llevó todo. Pero los afanes, los deseos pasajeros, ambiciones terrenales, ocupan un lugar tan pero tan importante, que de muchas formas también te alejan de Dios. La pregunta no es solamente si eres salvo. En este segundo grupo la pregunta es: ¿hacia dónde está apuntando tu corazón? Por eso el título es: de la gracia a tu propósito. Dice el Señor: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo vuelvo a insistir, porque aquello que ha capturado tu atención, tu mirada, terminará moldeando tu vida en el presente y desvirtuando el propósito que Dios tiene para ti. Por eso en esta noche hay dos decisiones.
Hoy el Señor nos invita a tomar, y hay dos decisiones. El primero, descansar completamente en la obra de Jesús. Dejar de perseguirte. Abandonar todo intento de justificarte a través. Vivimos en un país cristiano que nos llenó la cabeza que por las obras, por lo que hagas, nos llenó, cuando en la palabra de Dios, en muchísimas partes, nos dice, no pueden hacer nada, nada les puede justificar de lo que ustedes hagan, solo es por gracia a través de la fe, y que todo queda justificado por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Hay un segundo llamado. Arrepentirnos de haber permitido que cosas de este mundo nos llamaran tanto la atención que de a poco nos fueran desviando. ¿Me escuchan? Arrepentirnos. La primera prédica de Jesús fue esta: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Fue la primera prédica que Jesús dio a la gente. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Cosas pasajeras que gobiernan nuestros pensamientos, y volver a mirar nuestros ojos, ponerlos fijos en Jesús. Dice la palabra, el autor y consumador de la fe. De la gracia a tu propósito. Lo que estoy diciendo en esta noche, no basta con saber que Jesús pagó la deuda. Debemos vivir como personas libres, vivir en paz con Dios, pero poniendo nuestra mirada no en las cosas. Esa mirada que trae, que es importante, que tiene peso. Esa mirada que hasta desvía tu atención, cambia tu agenda. Esa mirada que hace que cambies cosas, que le diga a personas, esto no, esto sí. Esa mirada, dice la palabra, esa mirada. No en las cosas de abajo. Esa mirada que en tu corazón es importante esto que estoy mirando. En las cosas de Dios, del cielo. Debe estar puesta. Dos instancias de la gracia a tu propósito. ¿Cuántos luchamos, oramos, ayunamos para que el propósito se cumpla? Pero tu mirada, ¿en qué está puesta? Vamos a ponernos de pie, no quiero alargar mucho más lo que el Espíritu Santo ya aclaró de manera concreta. Que el Espíritu Santo a través de su palabra ya trajo luz completa en tu vida. ¿Vas a seguir buscando? Preocupándote qué hacer, porque aún sientes, ¿me escuchan? Sientes, es un tema de sentimientos. Cuando la fe es la certeza de lo que se espera, la fe es la convicción de lo que no se ve. No son sentimientos, la fe no son temas sentimentales ni emocionales. La fe no tiene nada que ver con alguna cosa emocional. La fe tiene que ver con certezas y convicciones que transforman la mente y le dan dirección fija a la vida de aquel que cree. Descansar ya sin culpa. ¿Por qué? Porque hubo alguien que ocupó mi lugar en esa cruz. ¿Saben cuántos creyentes
en las iglesias todavía siguen con ese peso y esa carga. Levantan sus manos, ¿me escuchan? Hablan en lenguas, ¿me están escuchando? De verdad se los digo. Y en una conversación personal me dicen, sí, todavía, yo sé que, ¿cómo? La fe es la certeza y es la convicción de lo que no se ve aún. Cerra tus ojos. No sé cuál es tu condición. Solo el Espíritu de Dios ya leyó tu mente, sabe lo que hay en tu corazón. Pero hoy es un día, un antes y un después. El Señor en esta noche despeja dudas. En esta noche el Señor, hay confusiones, hay espíritus inclusive de confusión que estuvieron trabajando, elaborando allí en tu mente pensamientos y hasta argumentos por los cuales hasta serviste a Dios de una manera casi diríamos equivocada. Dios sabe que si estás aquí es porque en esta noche la verdad de la palabra de Dios en Cristo Jesús desata una fe genuina. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Qué preciosa palabra. Tenemos paz. Levantarte a la mañana, estar trabajando cansado durante el día, pero hay una paz que no te deja vivir frustrado, no te deja vivir triste, no te deja vivir confundido. Y es el Señor, su Espíritu, que cada vez trae más certeza. Y allí tu propósito comienza a alinearse con el corazón de Dios. Cerra tus ojos. Si te has sentido confundido ahora mismo, allí abrí tu boca, empezá a reprender todo espíritu de confusión ahora, en el nombre de Jesús. Hay autoridad y no tenés por qué esperar que el pastor siempre te ore, siempre. No, basta ya de estar allí siempre como sometidos, basta. En el nombre de Jesús, reprende ese espíritu de confusión ahora y lo echás fuera. Ahora, en el nombre de Jesús, yo lo echo fuera, espíritu de confusión, ahora te vas, soltás todo argumento que fue plantado ahora como semilla que contaminó la mente, contaminó el corazón. Ahora todo espíritu de confusión se va a un lugar desértico ahora, en el nombre de Jesús, y recibes por fe la palabra al Salvador, a Cristo. Recibe su sangre, ya todo fue pago, ya todo está arreglado entre tu vida y Dios. Descansar completamente en la perfecta obra de Jesús en la cruz, abandonando ese intento diario de querer justificar, de hacer algo más como para caerle bien a Dios. En el nombre de Jesús, yo reprendo ese espíritu mentiroso. Ahora en el nombre de Jesús te reprendo, espíritu de engaño, mentira. En el nombre de Jesús estuviste allí arguyendo, declarando, soltando, sembrando semillas de engaño, mentira, por lo cual tantos años allí intentando vivir una vida de fe cristiana, equivocado, confundido. Te reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de engaño, espíritu de mentira. Y ahora te ordeno, suelta las mentes, suelta el corazón, sal de las vidas. Te vas a un lugar seco, un lugar desértico. Ahora, en el nombre de Jesús, todo pensamiento confundido a través de la mentira, el engaño, ahora es cancelado. Yo lo cancelo, yo tomo autoridad y cancelo esos argumentos por la palabra de Dios. Por la palabra que estás recibiendo, yo los cancelo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quizá
Quizá te toque a ti decir, Señor, me arrepiento, porque he puesto mi mirada, esa mirada que tiene peso, esa mirada que le trae rumbo a mi vida, esa mirada que le da dirección a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a mi matrimonio. Esa mirada que tiene peso yo la he puesto en las cosas de aquí, de abajo, y no en ti, Señor. Me arrepiento, por favor. Ahora recibe la palabra. Recibe la palabra, recíbela. Allí donde estás, dile al Señor, me arrepiento, Señor, me arrepiento ahora, Señor. Aplico tu sangre sobre mi vida, mis ojos espirituales. Aplico tu sangre sobre mi mente ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús declaro, Señor, toda confusión, toda mirada equivocada que tiene peso y da rumbo a mi vida. Señor, que no seas tú, tu reino, tu propósito. Toda mirada ahora es cancelada, la rechazo y renuncio a ella en el nombre de Jesús. Me arrepiento, Señor.